Muy bien, ya estamos de regreso aquí en La Batalla Legal y nos acompaña esta noche el doctor César Peirano. Él es economista con quien vamos a hablar precisamente acerca de la minería legal. La minería es una actividad económica muy importante en nuestro país, pero lamentablemente tenemos una contracara que es la que precisamente queremos ahora extender un poco para poder abordarla. Buenas noches, doctor, y bienvenido al programa. Buenas noches. Muy bien, doctor, lo mencionaba. ¿Cuál es la importancia de la minería en nuestro país y sobre todo la legalidad de la misma? Porque ya se habla mucho de minería ilegal, minería artesanal. Entonces, ¿de qué manera no hay que confundir los términos y sí hay que tener una precisión exacta sobre cada uno de ellos? Correcto. Hay que diferenciar muy bien lo que es la minería informal o artesanal de la minería ilegal. La minería ilegal es la que podemos encontrar en Madre de Dios, por ejemplo, que es la que utiliza químicos para tratar el oro, que es el principal producto que trabajan. Es normalmente aurífera, o sea, se saca en los bordes de los ríos y es muy contaminante, muy destructora del medio ambiente y por lo tanto tiene un carácter ilegal. Esa es la que utiliza estas enormes dragas en los ríos para poder trabajar. La minería artesanal es más o menos parecida al modelo boliviano. Son cooperativas o grupos de mineros informales que no tienen reconocimiento, digamos, legal o permisos para poder trabajar. Están ubicados normalmente en la sierra o del Perú, en las partes más altas, en las zonas donde no hay minería formal y agrupan una gran cantidad de personas. En la minería artesanal estamos hablando de cerca de 500.000 de mineros. Si tú extiendes eso a la cantidad de personas por digamos, unidad familiar, estás hablando casi de 3 millones de personas que viven directa o indirectamente de la minería artesanal. En cuanto a la minería ilegal, es un negocio que está apalancando muy fuertemente la economía de estas zonas, principalmente en la zona de la selva, y que ha representado, según el último estudio del INEI para pobreza, un aumento de los ingresos de las personas más pobres, y por lo tanto eso ha generado pues una economía a escala que les está permitiendo poder manejar estas zonas de forma muy, digamos, vistosa para las autoridades. Entonces, hoy día ya tenemos un escenario muy fuerte de empresas y personas dedicadas a estos dos negocios, tanto la parte ilegal como la parte artesanal, y que están controlando porciones de territorio importantes para este tipo de negocios. ¿Cuál es el impacto, doctor, precisamente? Estamos hablando de porcentajes, estamos hablando que de esta manera también el sector más pobre se ha podido levantar un poco, pero no es la manera tampoco. Exacto. No es la forma correcta. Claro, esto va mucho en la forma política y económica en la cual esto se ha estado manejando en estas zonas. Si tú empiezas a analizar un poco cómo se ha comportado esta gente, tú ves que el pedido de ellos ya no es por más Estado, sino porque el Estado no se meta en su negocio, que los deje trabajar. Y esto lo puedes ver incluso en las zonas donde hay conflicto con la minería formal, ¿no? Así es. Tú no te metas, déjame a mí hacer mi negocio, ¿no? No, déjame a mí trabajar. Entonces, eso ha hecho pues que, como te digo, que estas zonas en pobreza tengan hoy día digamos, un aumento de ingresos a contracara de toda la parte formal, mientras el sector formal o personas que están en la formalidad han tenido una disminución de sus ingresos en los últimos 2 o 3 años, estas personas que están en la parte más baja de la pirámide de ingresos han tenido un aumento. Y justamente en estas zonas, sierras altas y zonas de la selva. Doctor, ¿por qué? Claro, ser ilegal es lo más fácil, es el camino más rápido, evades 1000 cosas, empezando por los impuestos. ¿Por qué es importante que podamos formalizar a estos mineros? ¿Cómo podemos concientizar a este sector, sobre todo el artesanal? Porque el ilegal creo yo que es un poco más complicado porque ya estamos hablando de que violan todo lo que tiene que ver con el tema del impacto ambiental. No les preocupa precisamente esto que es la parte más importante. ¿De qué manera se puede concientizar a este sector? Porque luego de lo que usted me responde, quiero hablar de este proyecto de ley que ya se está manejando. Sí, el problema con la formalización es que primero es un grupo muy grande de gente. O sea, estamos hablando de 3 millones de personas, 10% de la población nacional aproximadamente dedicada directa o indirectamente a este negocio. Entonces, no es poca cosa, ¿no? Si bien es cierto su aporte a la producción nacional no es tan grande, sí tienen una articulación a la minería formal. ¿Por qué? Porque ellos no tienen capacidad de procesamiento del mineral que extraen de la tierra. O sea, el mineral que se extrae se tiene que procesar. Pasan por una etapa de trituración, que aquí le llaman chancado, y después una etapa de molienda,
y después un proceso más para poder tener el concentrado. La parte final, que es desde la molienda hasta el tener el concentrado, no la manejan estos grupos de gente ilegal o informal, sino lo hacen a través de empresas formales, que son algunas minas que tienen concesiones en las zonas aledañas a donde ellos están, o si no, a través de empresas que compran el mineral en bruto que sale de mina y lo procesan. Entonces, hay una articulación ahí. Entonces, no es que estén desarticulados totalmente del negocio formal, sino que existe una articulación. Claro, porque tercerizan con los formales, ¿no? Exactamente. Entonces, esto se puede trabajar, o sea, es fácil de formalizar. ¿Por qué? Porque tienes ya una articulación al sector formal. En el caso de la minería ilegal, no tienes eso. El oro se trae de forma ilegal hasta los puertos y recién se legaliza acá por el momento de exportar. Claro. Por eso es que muchos de estos flujos ilegales salen por Bolivia. Porque no les interesa formalizarlo a través de un exportador aquí en Perú. Lo pueden llevar a Bolivia, lo pueden llevar a Ecuador, donde ellos consigan quien lo puede exportar y no le haga problemas si se lo compre, no hay ningún problema. Y ellos sí tienen un control completo del proceso de producción hasta el oro en barra, ¿no? Excelente, excelente. Y justamente hay un proyecto de ley para la pequeña minería y la minería artesanal que aún se encuentra en etapa de socialización. Pero doctor, díganos usted, en base a su expertise, a su experiencia, ¿de qué se trata y de qué manera tendríamos nosotros un resultado con eso? Claro, la idea es, como te digo, este flujo de material que se extrae de las minas informales, legalizarlo de alguna forma, ¿no? Ahora, el poder económico que han tenido ya los informales les permite poder tener un control mayor, cada vez van avanzando más. Lo que se tiene que hacer es justamente eso, es que ellos puedan tener las facilidades para poder hacer un negocio de forma formal. Primero, la asociatividad, ¿no? La formación de cooperativas, o el modelo boliviano es justamente eso, es un modelo cooperativo de trabajo. Pero ¿dónde está la debilidad? En el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad, ¿no? Muchos de los problemas que tienen esta gente es justamente eso. Enfrentamientos, tienen problemas de seguridad, hay derrumbes dentro de los socavones, entonces no tienen forma de poder ellos sobrellevar, digamos, esto si no tienen ciertos visos de formalidad. Entonces, es importante que la normativa les dé la facultad de poder ellos entrar en el proceso formal. ¿Por qué? Porque el proceso final es formal. Así es. El origen, digamos, tiene ciertos visos de formalidad. Entonces, tienes una parte en el medio donde está el problema. Y el segundo problema grande que se tiene que formalizar es el tema de la propiedad de las tierras donde están. Así es. Y de las concesiones que están utilizando. Lo que hemos nosotros visto en muchos casos es que estas concesiones no les pertenecen a los mineros. Ellos alquilan la concesión y la alquilan pagando con mineral. O sea, una forma feudal de trabajar, ¿no? O sea, no, eso es lo que se trata, la normativa debería tratar, y justamente esta ley está impulsando eso, de llevar esto mediante la formalización de estos equipos, de esta gente, a que puedan tener acceso a una concesión, a comprar un área de terreno donde está su concesión y poder formalizar, digamos, su producción. Así es, doctor. Y como usted lo menciona, en Madre de Dios, lamentablemente, hay mucha minería ilegal. Y esto trae consecuencias porque también hay actos de violencia, porque hay luchas entre la formalidad y la informalidad. Además, también se sabe, según especialistas, que la actividad minera en Madre de Dios no es rentable para el Estado, precisamente porque tienen que remediar zonas afectadas, y la minería ilegal además también se está apoderando de hectáreas de comunidades como la comunidad nativa de San José, la comunidad nativa de Puerto Luz y la comunidad nativa de Barranco Chico. Sí, mira, el negocio de las dragas es justamente un movimiento de tierra. Entonces, para tú obtener 1 gramo de oro necesitas mover mayor cantidad de tierra o del lecho del río. Y eso es lo pernicioso de este modelo. Ellos necesitan avanzar y mover mayor cantidad de tierra para poder tener una mayor cantidad de producción. Entonces, en ese estado de cosas, pues no les interesa a ellos avanzar si es una zona protegida o no es protegida, porque el Estado no tiene ningún control de la geografía de estos lugares. Entonces, no puede llegar. La policía llega muy limitadamente, y no solamente es el tema de la minería. O sea, la minería ha sido un negocio más rentable que el narcotráfico en este momento, y además tiene aparejado una serie de negocios, la trata de personas y demás cosas que están dentro del esquema de negocio que esta gente maneja. Por lo tanto, es muy pernicioso para la economía en general y para la población, ¿no? Sobre todo la vulnerable. Totalmente. Y ahora, si nos vamos al lado de la minería legal, que es
es una actividad económica que a nosotros realmente sí nos debe de importar porque impulsa a la reactivación económica. Tía María es un proyecto del cual se quiere retomar nuevamente, y han hecho sus estudios socioambientales, sus impactos ambientales también. ¿De qué manera usted ve favorable que Tía María tenga el go para iniciar como debe ser? Lo principal de Tía María es que da una muy buena señal al mercado de inversionistas mineros de que el país está nuevamente abierto a desarrollar proyectos, que era algo que se había perdido más o menos desde el año 2021 aproximadamente, 2020-2021 con la pandemia. El gobierno, después de que Yabeco no dio señales de que los proyectos mineros vayan a reactivarse y la inversión se retrajo. Entonces, a esto, justamente, Tía María fue uno de los problemas principales. El otro fue Conga, que viene desde un poco más atrás, ¿no? La importancia de Tía María es justamente esa, que va a permitir que la inversión en proyectos nuevos se reactive. La cartera de proyectos de inversión minera es de más o menos 54.000 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de poca cosa. O sea, si logramos concretar eso en 2 o 3 años, tenemos por lo menos ahí 2 o 3% del PBI en crecimiento solamente en inversión minera. Por las, digamos, las articulaciones que este sector tiene en la economía. Mucha cantidad de puestos de trabajo. La construcción de una mina del calibre de Tía María, por ejemplo, puede tener entre 6.000 o 7.000 personas trabajando durante 1 año, 2 años, ¿no? En la construcción solamente del proyecto. Si tenemos varios proyectos, estamos hablando de una cantidad importante de gente que puede estar trabajando con un nivel de sueldos interesante, porque los niveles de sueldo en minería y en lo que es proyectos son bastante mejores que en otros sectores de la economía. Entonces, esto ayuda a reactivar la economía pequeña, local, ¿no? Las zonas donde está, en el caso de Tía María, que es entre Arequipa y Moquegua, es una zona que, digamos, ha tenido después de que Yabeco una caída porque los puestos de trabajo no se han recuperado, puede ayudar a recuperar puestos que se han ido perdiendo y reactivar nuevamente la economía de la zona, ¿no? Así es. Lo bueno es que las aguas al parecer están calmas con este tema porque ha sido también un tema que ha generado muchas protestas, ha generado un poco de revolución en la zona, pero al momento ya, como lo he mencionado, hay estudios, han estado durante este tiempo tratando de mejorar estas circunstancias. Lamentablemente, Conga ya tiene 12 años parado, doctor. Y esta visión de precisamente de cómo podría reactivarse, ¿nos da algún aliciente de que pronto podría hacerse realidad? Sí, el Estado y el Ministerio de Energía y Minas está muy preocupado por reactivar el corredor norte de minería, que lo tenía Yanacocha con la exportación de oro, y hay varios proyectos de cobre entre Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, que deberían poder reactivarse y activar este corredor. La idea es poder tener o replicar lo que hoy día Arequipa es para la zona sur. Arequipa es digamos, un lugar donde está toda la gama de proveedores de minería fabricando y haciendo, digamos, productos y servicios para la minería de toda la zona sur. Eso se tiene que replicar en el norte. Aparentemente Trujillo sería el lugar específico donde esto puede hacerse. Y aplicado a lo que viene haciendo el desarrollo, por ejemplo, de puertos que se está dando tanto en Chancay como en el sur, en Matarán y los demás, utilizar esto como una plataforma de exportación de estos bienes y servicios para la minería a nivel mundial. Definitivamente esperamos también que en Cajamarca, Conga, pueda ser un proyecto que pronto tenga noticias favorables, porque como lo está mencionando el doctor, y él como economista y experto en el tema sabe que la minería es una forma de que podamos seguir creciendo, seguir dándole la vuelta a la economía hacia arriba y no hacia abajo. Doctor, finalmente el puerto de Chancay es algo de lo que mucho se habla, hay mucha expectativa. Ya en noviembre justamente con lo que viene a ser el APEC se va a dar en el marco de toda esta celebración. ¿Y de qué manera esto, a grandes rasgos, nos vendría a favorecer a nosotros, sobre todo en esta zona del norte? Ahí hay que tener 2 perspectivas. La primera es que el puerto de Chancay por sí solo ya es una gran inversión, va a generar, digamos, una cantidad de puestos de trabajo y una generación de actividad económica dentro de la zona portuaria. Lo segundo es que esto está enmarcado en un proyecto más grande que es la Ruta de la Seda, que es un proyecto de la República Popular China que quiere conectar logísticamente varios puntos del planeta, básicamente para el abastecimiento de materias primas para su producción. Así es. Entonces, ahí tienes el tren bioceánico, que lo que busca es llevar la soya de Brasil a Argentina a través del puerto de Chancay hacia China, y las sinergias que eso puede tener con el desarrollo ferroviario y de otro tipo de articulaciones económicas desde el Chancay
como punto central, tanto hacia la China como hacia Brasil. Okay. Entonces, ahí hay un desarrollo muy importante, la posibilidad de tener un polo industrial en Chancay. Porque estaba viendo, creo que van a anunciar la apertura de una fábrica de vehículos eléctricos en Chancay, lo cual sería estupendo porque es la nueva tecnología que va a entrar a trabajar en los próximos años. O sea, estaríamos, digamos, en la vanguardia del desarrollo tecnológico. Así que hay que esperarlo con ansias y esperemos también que todo se dé como tiene que ser, porque sabemos que también hubo algunos inconvenientes en algunos acuerdos que se habían predestinado, pero finalmente todo está en orden. Agradecemos, doctor, que nos haya acompañado esta noche aquí en La Batalla Legal y espero tenerlo pronto nuevamente en el programa. Por supuesto, gracias a ustedes. Muy bien, y antes de irnos al corte, les comento que